Le voy a dar la bienvenida en este domingo a Walter Agosto. ¿Cómo va, ministro? ¿Qué tal, bien? Rodrigo? Un gusto. Gracias por la invitación. Una cuestión humana, primero. Esto realmente, o sea, para mí es una... A ver, es como una cuestión de decir los políticos en el llano. Esperar su turno para vacunarse. Sí, no puede ser de otra forma. Eso es lo que hemos hecho. Todos tenemos nuestra expectativa también y nuestra ansiedad por poder vacunarnos, por la virulencia, digamos, que tiene el virus. Y bueno, cuando toca, toca. Así que siempre también con esa expectativa que una vez que estemos vacunados, y creo que es la expectativa de toda nuestra gente y de toda la población, podamos estar un poco más protegidos en esta pandemia que ha sido muy compleja, muy severa. La decisión del gobernador Perotti tiene que ver en parte no solamente con salud, sino también con su área específica de comprar vacunas, dosis de vacunas. La provincia tiene recursos para poder afrontar, digamos, la compra, como dijo Perotti, que está justamente en esa gestión. Sí, por supuesto. Afortunadamente, como bien dijo el gobernador, la provincia de Santa Fe tiene los recursos suficientes para comprar las vacunas que sean necesarias, de manera que, como bien lo decía Omar Perotti, no es un tema para la provincia de recursos ni económico, sino que es un tema estrictamente de disponibilidad de vacunas en el mundo. Como usted sabe, varias provincias están tratando también de avanzar en este sentido, de la misma manera la provincia de Santa Fe, pero no es sencillo poder cerrar esos contratos y garantizar la compra, pero sí la decisión está tomada y obviamente que a esto no lo observamos desde la provincia como un tema económico, ¿no? Sino un tema de necesidad. Sí, o sea, política de Estado. Digamos. Tal cual. Tal cual. Es, digamos, en los países y en los estados directamente provinciales serios, digamos, se toma como política de Estado. Sí, además la provincia está afortunadamente en condiciones de poder afrontar esa compra en el caso que se pueda dar. Viene bien esa afirmación para alguna cuestión, digamos, que tiene que ver con ya el segundo semestre, ¿no? La provincia tiene recursos como para afrontar esta pandemia, están haciendo políticas de forma transversal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ayuda directamente a los sectores más afectados de la economía, productivos. La cuestión del segundo semestre, cuando se mezcla, digamos, la cuestión electoral, que va a haber un debate, digamos, de fondo, que usted no es ajeno a esto, pero cómo puede ser que se mantengan depósitos en plazo fijo, pero gracias a eso hoy hay un fondo, una especie de fondo anticíclico, que fue uno de los primeros. Usted cuando estuvo en la gestión Obey, recuerdo que había generado fondos anticíclicos para esto. Sí, mire, Rodrigo, el tema es así, cuando uno está al frente de una administración, digamos, y teniendo en cuenta las características de nuestro sistema federal y las características económicas de nuestro país, no puede estar sin red, ¿no? Entonces, cualquier administración, y no es solamente la provincia de Santa Fe, hay otras provincias que también trabajan en esa línea, siempre se torna necesario poder tener un ordenamiento en las cuentas y un esquema de, como usted dice, pequeños fondos o pequeñas reservas que en épocas normales siempre se la relaciona con la posibilidad de tener ahorrada una nómina salarial, 2 nóminas salariales, ¿no? Pero que en este caso y en un marco de pandemia la necesidad de tener esa reserva no es tan únicamente vinculada con estas cuestiones de la política salarial, sino de muchas otras que están vinculadas también con la política sanitaria. En esa línea hemos trabajado y en esa línea se formuló el presupuesto para este año, de manera que ese presupuesto que tiene incluidas esas políticas
transversales que usted mencionaba, también tenía previsto o tenía previsiones para el tema de una continuidad de la pandemia. Por supuesto que la virulencia de esta segunda ola no estaba calculada estrictamente en ese sentido, pero afortunadamente, como consecuencia de mayores recursos que ha tenido la provincia y también con la posibilidad de establecer ahorros, estamos pudiendo dar una cobertura absoluta a toda la demanda que el sistema sanitario en este momento está requiriendo. Y también tenemos esa misma perspectiva para lo que resta del año. De manera que, independientemente de cómo continúe la pandemia, desde el punto de vista estrictamente sanitario, desde el punto de vista presupuestario, que es lo que usted me pregunta, la provincia tiene garantizada la ejecución de su presupuesto hasta fin de año sin dificultades, ¿no? Habitualmente los presupuestos, digamos, siempre son el conteo de costillas que tiene la oposición, ¿no? Usted dice que no va a haber subejecución de presupuesto en ninguna de las áreas. Mire, hoy lo que uno observa, y eso también tenemos que verlo en el contexto que mencionábamos anteriormente, lo que hay, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en otras provincias, en la nación, en otros países, son reordenamientos, readecuaciones presupuestarias permanentes prácticamente, que van al compás de esta emergencia sanitaria que hay. Entonces uno va a ver que seguramente hay reasignaciones presupuestarias que tienen que ir de la compra de bienes de capital o inclusive de la realización de algunas obras que no son importantes pero no urgentes ni prioritarias, a la necesidad de transferir recursos a los distintos sectores, a los sectores más vulnerables, a los sectores que están, a los sectores económicos que tienen dificultades para funcionar y hay que asistirlos, recursos que se asignan no necesariamente por el lado del gasto, sino que se dejan de percibir como consecuencia de exenciones impositivas. Hoy la provincia tiene prácticamente una gran parte del sector servicios con el impuesto a los ingresos brutos eximido desde el año pasado, y ahora estamos planteando, hasta marzo de este año, estamos planteando una prórroga para ir viendo cómo se desarrolla la pandemia y las restricciones para la actividad económica. Entonces, son presupuestos no tradicionales. Entonces, puede haber subejecución en algún área, pero seguramente va a haber sobreejecución en estas otras, con cosas que, como yo le decía, no estaban previstas, pero que afortunadamente con los ahorros que tiene la provincia se pueden afrontar. Sí, a ver, si hacemos una lectura rápida del calendario electoral, significa que el calendario de vacunación, que va paralelo, se va a acelerar para agosto, septiembre aproximadamente. Porque si la primera fase, digamos, como se dice, que de las PASO van a ser el 12 de septiembre y las generales van a ser el 14 de noviembre, quiere decir que por lo menos para noviembre va a haber un 70% de la población digamos, vacunada. ¿Qué piensa usted, qué previsión tiene, digamos, de la economía en ese sentido? Mire, nosotros lo que estamos viendo... Porque habitualmente en octubre, usted en septiembre y octubre va a tener que presentar el nuevo presupuesto para un año sándwich. Claro, justamente yo creo que en ese momento vamos a tener un panorama más claro de cómo ha despuntado el proceso económico en lo que va del año. Recién tenemos un cuatrimestre, tenemos 5 meses transcurridos, pero claro, en esos 5 meses hay una parte donde la actividad económica ha estado afectada por las restricciones. Entonces es de esperar para la economía que si el proceso de vacunación avanza y los efectos de la pandemia se van atenuando, las actividades económicas se van a poder desenvolver más normalmente, y eso repercute rápidamente en el crecimiento del producto, en el crecimiento de los ingresos y en ese círculo que luego genera mayor recaudación. Virtuoso. De alguna manera, eso es lo que ha pasado durante el último trimestre del año pasado y casi el primer trimestre de este año.
Lo que ocurre es que luego se interrumpe como consecuencia de esta segunda ola que vuelve a generar de nuevo restricciones a la actividad económica. Pero en términos generales, y nosotros estamos pensando que la economía va a crecer este año en torno a un 4%, a pesar de las dificultades. Obviamente no es una tasa que vaya a resolver todos los problemas, pero bueno, teniendo en cuenta la caída muy significativa del año pasado, que fue de casi 9%, de caída del Producto Bruto, estaría planteando, digamos, ahí al menos una reversión. Pero también tengo que ser franco, Rodrigo, y mucho de esto está vinculado a cómo avance la situación sanitaria, y en eso, bueno, nadie tiene una brújula como para poder establecer con alto grado de probabilidad que esta situación se va a dar así, pero nuestras previsiones están rondando en este 4%. Sentido. Es interesante eso. Cuando se hablaba, digamos, en la época del kirchnerismo, digamos, de bonanza de la madre soja, se hablaba de tasas chinas. ¿Qué tasas eran? No, esas tasas eran del 9%. Del 9%. Y de hecho eran tasas chinas porque, bueno, en ningún país la puede sostener salvo China, pero bueno, luego esas tasas se fueron acotando, lo que sí formó parte de un proceso de crecimiento donde ese círculo virtuoso que decíamos antes se verificó durante varios años. En aquel momento, ¿no? Usted era ministro de Economía y luego fue diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto, entonces tuvo todo ese seguimiento, lo tuvo, digamos, a flor de piel. Sí, ahí el proceso económico tuvo una caída, una agachada muy importante en el 2008. Usted se acuerda como consecuencia de la crisis de la la burbuja claro, financiera. La crisis de la hipoteca. Eso hizo que la economía mundial y el comercio mundial se contrajera fuertemente y replicara también en la actividad interna, ¿no? Pero lógicamente que esos procesos lo que realmente, generan es fundamentalmente el crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza. Por eso Argentina necesita más que nunca hoy crecer, por la derivación que tiene en estas dos áreas, que son cuestiones que se han complejizado en los últimos años en nuestro país y obviamente en nuestra provincia también. Es muy raro lo que sucede justamente con el financiamiento de un ítem, me parece fundamental en estos momentos de pandemia, que va a ser, yo creo que es uno de los proyectos revolucionarios que propone la gestión Perotti. Lo hemos hablado off the record muchísimas veces, el tema de la conectividad, y que es rarísimo, es raro, digamos, en un mercado que se cierra, en un mundo que se cierra justamente a la posibilidad de crédito, que se obtengan 100 millones de dólares para un fondo exclusivamente para la conectividad, donde todos nosotros necesitamos estar en una cuestión, más allá de esta relación presencial, digamos, de esta nota. Nuestro próximo invitado va a ser de forma virtual, o sea, lo necesitas para la educación, para el trabajo, o sea, digo, ¿cómo se obtuvo eso? ¿Cómo fue, digamos, el inicio de toda esa Mire, nosotros gestión? Recuerdo 4 días de asumir, viajamos con el gobernador a reunirnos con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez, que es quien concentra toda la temática del financiamiento internacional. Y en ese mismo momento el gobernador planteó en el gobierno nacional esta necesidad de llevar adelante un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con esta política de conectividad, y lógicamente era un proyecto que por la envergadura que tenía requería financiamiento internacional, pero también porque ese es un proyecto que va a generar beneficios sociales para otras generaciones también. Entonces era necesario encontrar un organismo, una contraparte, en un contexto donde usted recuerda ese financiamiento estaba vedado para todo el mundo. Pues cada vez más cerrado, digamos. Bueno, el gobernador ha logrado eso, por supuesto, con un apoyo importante del gobierno nacional. Ese préstamo
lo hemos convenido con la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y bueno, lo importante es que no solo se pudo conseguir ese financiamiento, sino que el financiamiento también es muy bueno, porque obviamente tiene... Sí, tasas que no existen, digamos. Claro, una tasa de 2% anual en dólares, y por otra parte también tienen, como todos los créditos blandos, plazos, periodos de gracia. Así que bueno, nosotros tenemos muchas expectativas en ese proyecto, que en realidad tiene esta bondad, digamos, desde el punto de vista del financiamiento, pero la principal bondad la tiene en la posibilidad de lograr que todos los santafesinos estemos en un pie de igualdad para afrontar esta nueva era digital y esta nueva necesidad de conectividad. Porque usted sabe bien que hay muchos sectores de la población, sectores sociales, pero también hay muchos santafesinos que están en distintas regiones que no pueden acceder a la conectividad. Entonces hoy un tema como la conectividad es necesario para todo tipo de actividad, para poder educar a nuestros chicos, para que se puedan lograr la formación laboral, para que se puedan obtener mejores empleos, para que las empresas puedan ser más productivas. Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Creemos que estamos bien encaminados y también tenemos expectativa que, bueno, prontamente la legislatura pueda aprobar el proyecto. ¿Por qué se demora, según su visión? Bueno, hubo distintas posturas, digamos, como es un proyecto también, como le decía, complejo y de envergadura, distintas visiones, y yo creo que esas etapas se fueron superando. Primero fue aprobado por el Senado, ahora está en tratamiento en diputados, se hizo una reunión la semana pasada donde se trataron todos los aspectos técnicos y financieros del proyecto, así que entiendo que, bueno, con algún grado de lentitud, pero se va avanzando a paso firme y finalmente, bueno, lo importante sería que eso también esté aprobado y ya la provincia pueda iniciar el proceso de manera inmediata. Yo en un comentario que hice en algún momento decía, estaban toda la oposición enfocada, digamos, en los dichos, las declaraciones del exministro de Seguridad, Marcelo Saín, mientras tanto que construía y diseñaba, digamos, el proyecto, digamos, de presupuesto, que la ley de leyes iba enfocándose en algo interesante, digamos, que son esos 518.000 millones de pesos que tiene de presupuesto la provincia para esta ejecución de este año. ¿Es el presupuesto que usted hubiera, o sea, el mejor presupuesto que hubiera tenido o estuvo muy enfocado también en los parámetros de los guarismos nacionales? No, dentro de todo usted sabe que en una economía que no crece hace muchos años, estamos siempre con el problema de la frazada corta. Entonces, nadie puede decir que el mejor presupuesto, el óptimo, pero es un buen presupuesto, que como yo dije siempre desde el principio, va a permitir que el gobierno pueda desplegar todas las políticas, los programas y las acciones que tiene prevista. De manera que desde ese punto de vista es un presupuesto razonable para el contexto. Y creo que así también lo entendió la legislatura, con quienes tuvimos en su momento un debate racional y fructífero, y bueno, por eso pudo avanzar su tratamiento y estar aprobado en tiempo y forma, ¿no? como es necesario en estos casos. Siempre se habla en la política de los cisnes negros. ¿Qué piensa usted, digamos, puede haber otros cisnes negros además de la pandemia, por ejemplo? En la política también, de los contrapesos electorales, el fallecimiento, digamos, de Miguel Lifchit es un cisne negro también. O sea, reconformó, digamos, la oposición. Algunos se fueron Juntos por el Cambio, otros se quedaron al Frente Progresista. Hay una atomización, digamos, de la oposición real. Pero digo,
¿Ve usted alguna cuestión que cualquier ciudadano de a pie, por su información, por sus contactos a nivel internacional, nacional, de algo que puede venir? Mire, yo desde el punto de vista político no tengo mucho para agregarle. Es cierto lo que usted comenta, pero bueno, estamos en una realidad muy cambiante. De todo modo, desde el punto de vista económico, yo creo que de aquí a fin de año el transcurrir de la economía va a estar de algún modo signado por la pandemia, pero sinceramente no avisoro ninguna cuestión digamos, emblemática que la podamos denominar cisne negro. Por supuesto, todos los días hay marchas y contramarchas, la economía está atravesando un proceso complejo, pero veo que no va a haber grandes dificultades de aquí a fin de año. En ese marco que yo le decía anteriormente, con una economía que se recupera con esfuerzo, pero al menos debería quebrar esa continuidad de varios años en caída, ¿no? Y los dos parámetros que me faltaron preguntar sobre lo que es un diseño de un presupuesto. Y habitualmente los economistas son los tres, son tres pilares fundamentales. Uno es el crecimiento, otro la inflación y el dólar. ¿Cómo ves la situación del dólar? Bueno, la inflación viene acelerada, obviamente que está en un porcentaje mayor al que se esperaba, pero bueno, eso también repercute en mayores erogaciones desde el punto de vista presupuestario. Lo hace también en menor envergadura, pero lo hace en mayores recursos. Y con respecto al tema del tipo de cambio, yo creo que el Banco Central ha tenido unos cuantos meses de compra de dólares del Banco Central. Me da la sensación que tiene capacidad de monitoreo para que el tipo de cambio, más allá de los vaivenes lógicos que siempre hay en años electorales en nuestro país, pueda estar controlado sin demasiado inconveniente. Usted me corregirá, pero después de más de 5 años, digamos que no tenía más de 40.000 millones de dólares. Bueno, obviamente que eso mejora justamente, fortalece la reserva y justamente también todos los operadores económicos es el número que miran. Por eso le decía que me parece que el Banco Central está en mejores condiciones incluso que el año pasado para poder llevar adelante una política cambiaria sin grandes inconvenientes. Un gobernador productivista como Perotti, a ver, usted está en ese diseño y en la mesa chica de planificación para los 2 años y medio de gestión que van a avanzar. Pues ya llevan 1 año y medio, digamos, de gestión y le pasó la pandemia. Entonces, esto es, como hablábamos, un cine negro. Si le preguntaban, en algún momento le preguntaban a Alberto Fernández, ¿serías presidente si hubiera sabido, digamos, que venía una pandemia? Y dijo, sí. O sea, los hombres, digamos, de la política tenemos que poner el cuerpo a esto. Ahora, los 2 años y medio posteriores son los que van a marcar un rumbo también de continuidad, de un color político o de otro. En ese sentido, ¿cuál es el norte más importante que tiene el gobierno, digamos, desde el punto de vista de un gobernador productivista? Bueno, obviamente, que Santa Fe sea un lugar donde las empresas puedan prosperar, donde las empresas puedan desarrollar sus actividades, donde las empresas tengan incentivos, obviamente, porque es la única manera de que la economía crezca y que la economía genere empleo. El Estado no puede generar empleo, el Estado puede contribuir, puede ayudar, pero verdaderamente el empleo genuino lo termina generando el sector privado y básicamente en la provincia de Santa Fe la pequeña y mediana empresa, así que esa es la apuesta del gobernador y por este tiempo que está asignado por ese cisne negro que usted mencionaba, la posibilidad de desarrollar distintos proyectos que tengan fundamentalmente como norte la demanda de mano de obra, la demanda de mano de obra local. Esa es un poco la prioridad que el gobierno tiene en este momento. Por estas mismas relaciones que yo mencionaba que usted tiene
a ver, fue uno de los pocos políticos que cuando dejó de ser diputado nacional fue al sector privado directamente como consultor, digamos, una de las consultoras más importantes del país, y que era justamente era materia, digamos, de asesoramiento, digamos, a gobernadores, legisladores nacionales, etcétera. A mí, analizando un poco la política de lo que viene, lo veo en tándem a la provincia de Santa Fe con Córdoba, en muchas cosas. Bueno, el otro día se lanzó una corriente de pensamiento, un espacio político dentro del justicialismo, que va de la mano con lo que hizo Schiaretti también en Córdoba. Digo, cuán similares son, más allá de que siempre dijeron, es muy parecido, digamos, la economía y la forma, digamos, de recaudación y de ingresos, de egresos del Estado Provincial de Córdoba con el de Santa Fe. Ahora, ¿juegan en tándem? Tenemos una gran cooperación, una gran vinculación. Le puedo hablar específicamente del área mía. La verdad que hay mucho contacto con el ministro de Economía, con la secretaria general de la Gobernación, y trabajamos siempre en conjunto, porque bueno, como dice el refrán, ¿no? 4 ojos ven más que 2, y más en un contexto de tanta incertidumbre como la pandemia, sobre todo en el inicio. Así que estamos permanentemente conversando, y le digo también con la provincia de Entre Ríos. Es de importancia la región centro, o sea, ese viejo esquema que se había armado 2003, 2007, entre Busti, Obeid y de la Sota, digamos, termina hoy generando, digamos, algunas políticas de contrapeso. Vuelvo a estas cuestiones de contrapeso, de lo que se ha manejado mucho, ministro, en los últimos tiempos. Es como que nosotros ya, la pandemia te ha tomado como con nuevos neologismos, por COVID, por coronavirus y todas las cuestiones, digamos, pero también de el AMBA. Es como que está el centralismo porteño, digamos, está muy enfrascado en esos 20 millones de habitantes que hay entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y un contrapeso importante son los otros 3 estados, sumaría Mendoza también. Sí, por supuesto que provincias como la nuestra, Córdoba, Entre Ríos, son provincias que tienen también su propia dinámica y sus particularidades, que no siempre son similares o iguales que las que puede tener el aglomerado metropolitano Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, esa relación, y más allá de la institucionalidad de la región centro, está permanentemente. En realidad tenemos, al menos desde el área mía, que se lo puedo decir con más precisión, una agenda de trabajo importante con los ministros de Economía de la provincia de Córdoba y también de la provincia de Entre Ríos, porque muchas veces son necesidades o demandas que son comunes, y por otra parte también la idea de desarrollar algunos proyectos comunes, pero fundamentalmente, y sobre todo en este tiempo de pandemia, la posibilidad de consultar, de analizar cuestiones comunes donde no tenemos tanta claridad, porque recuerde que ahora ya hemos transcurrido un tiempo, pero cuando empezó la pandemia entramos en un túnel donde no veíamos ninguna luz. Entonces, en ese momento también fue muy importante para nosotros la posibilidad de vinculación con Córdoba, con Entre Ríos y también con otras provincias que para tratar de delinear algunas políticas. Eso es uno de los... se empiezan a delinear algunas políticas, más allá de que por ahí usted no quiere hablar, digamos, mucho de la cuestión electoral, pero sí son de líderes políticos. Claramente Alberto Fernández lo subió al ring a Rodríguez Larreta y Macri quedó devaluado. O sea, tiene que aparecer Macri para... O sea, es todo un rearmado político dentro de cada una de las escuderías en términos de automovilismo. Y tener un tándem, Schiaretti, Perotti, Bordet, sumado a Uñac, se puede retomar el viejo anhelo de la Liga de Gobernadores, ¿no? Mire, por ahora el tándem ese que usted menciona está estrictamente vinculado con
con las políticas de gestión. Claro. De manera que eso es lo que yo le comentaba antes y lo que venimos transitando ahora. Por otra parte también, tal vez las urgencias nos imponen esa prioridad. Habrá que ver después cómo estas cuestiones pueden o no repercutir en la política, pero claramente hay una vinculación entre estos gobernadores y en el caso de las políticas económicas y sobre todo tributarias con la provincia de Córdoba y la provincia de Entre Ríos. Le voy a hacer la última pregunta y le agradezco por su tiempo. El famoso impuesto, digamos, a las grandes fortunas, que a nivel mundial se está generando eso, porque tomó la posta Angela Merkel en la Unión Europea con Macron y lo acompañó Pedro Sánchez y fueron acompañando, fue un efecto multiplicador. Inclusive hay muchos filántropos, digamos, como Bill Gates, están de acuerdo, digamos, con eso. En la Argentina, ¿por qué? ¿Por qué hay una cultura de no querer poner el dinero, ese fondo? Bueno, yo creo que hay diversas razones, ¿no? Una, claramente, por ahí no poder entender la necesidad del momento. Por otra parte también, y creo que el contexto tiene mucho que ver en esa explicación. Como yo le decía antes, Argentina hace 4 años que no crece. Y hace 4 años que no crece y las empresas obviamente están en ese contexto. Argentina tiene una presión tributaria que es elevada y de algún modo también diríamos que es un poco ineficiente. Entonces me parece que se suman varios componentes, ¿no? Y en este contexto, con muy poca posibilidad de arribar a consensos importantes, en general en las políticas públicas, bueno, este tipo de políticas tienen muchas dificultades. Cuando no se logran por consenso, no terminan teniendo el resultado que se esperaba, ¿no? Inclusive usted habrá visto que no solo eso, sino que también en muchos casos este tema se ha judicializado, que es lo peor que puede ocurrir cuando uno define una política pública. Cuando la política se judicializa. Pero bueno, yo creo que esa dificultad que tenemos en el país de poder arribar a consensos en grandes temas tiene mucho que ver para que estas políticas no resulten lo efectivas que habían sido previstas en el diseño original, ¿no? Walter, siempre un gusto poder estar. Gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, ministro.